En realidad, se empiezan los entremeses cervantinos desde el año de 1953, exactamente el 20 de febrero de 1953. Es ahí cuando empieza a surgir en Guanajuato esa profunda pasión cervantina, la pasión de la cultura. Por otra parte, es quizá también los espíritus del Quijote que satura el aire de Guanajuato. Más que honradamente, y si no... Graves campanas de viejas lenguas trayendo oración. Rogad por la España, cuyo sueño del siglo XVII se despierta en esta evocadora plazuela. Vive nuestro Señor el Rey Felipe, hijo de César Carlos, y en España, que es reina de los mundos, vivir es cosa heroica y dura, porque España es gloriosa y está hambrienta. Porque esta ciudad era una ciudad muy pobre, ya las minas pues ya estaban prácticamente cerradas, no bajaba mucho la actividad, se mantenía del gobierno como sede del gobierno del Estado y desde luego como por nuestra universidad. Y entonces el teatro universitario, la gente empieza a venir a ver esas representaciones de los entremeses del teatro universitario, empieza a venir a ver y empieza a ver hoteles, y empieza a ver restaurantes, y empieza a crecer a tal grado que llega a tener una trascendencia extraordinaria 20 años después, ya en el año de 1972, en que origina al Festival Internacional Cervantino. El teatro universitario inició en 1952 con una obra de teatro cerrado que se llamó Arsénico y Encajes, todo bajo la dirección del licenciado Enrique Ruelas. Era un hombre de mucha cultura que venía de México y desde luego tenía entonces amistades en Guanajuato como don Armando Olivares, don Eugenio Trueba Olivares, a Enrique Hagen, a la Chata Pérez Volga, a Virgilio Fernández, y todos de alguna manera se unieron bajo la orientación del maestro Enrique Ruelas, quien era el hombre que ya tenía mucha experiencia en México. El objetivo era de un grupo de amigos, de intelectuales que se reunían para hacer alguna obra de lo que más se asemejaba, que era de España. Entonces cogieron una obra de Miguel de Cervantes. Cuando aquello inició, pues mis papás eran muy jóvenes y estaban involucrados en todos los aspectos de la puesta en escena, sobre todo la primera vez. Mi mamá, por ejemplo, hacía vestuario, mi papá estuvo con Ruelas y con Armando Olivares para generar toda la propuesta. En realidad, Ruelas es quien propone que sea en la calle, quien propone que sea Cervantes, etc. Que como ha correspondido, con no verme, con no hablarme, con maldecirme cuando me encuentra, con derramar sobre mí las lavazas de jabón, cuando jabona, y el agua de fregar, cuando friega. Y vaya que friega. Ahí en el Mesón San Antonio, al ver el retabrillo ferial y el licenciado Echeverría, con otras grandes personalidades de ese tiempo, entre otras el maestro Eugenio Trueba, comentó: caray, Guanajuato, su universidad, este teatro maravilloso, merece un evento cultural de gran importancia. Pasa el tiempo y por azares del destino, el licenciado Luis Echeverría llega a ser el presidente de la República.
Y en la primera oportunidad, y esto fue en Panamá, una reunión, surge la idea de tener un festival que tuviera una connotación internacional, que fuera un festival importante de la cultura, no solo de México, la cultura latinoamericana, de la cultura en general. Y ahí de inmediato se dijo, por palabras con el cargo del licenciado Luis Echeverría, Guanajuato. México con Guanajuato, por su teatro universitario, por su universidad, por su trascendencia en más de 20 años que vino a cambiar esta vocación de esa ciudad. Creo yo que además de tratarse de un privilegio y de una experiencia única, pues también nos permite no solamente acercarnos al público, sino transmitirles al público pues sentimientos, formas de vida, formas de cultura. De alguna manera ellos nos muestran a los actores si están disfrutando de la obra. Ciertamente todos los que pertenecemos al grupo de teatro universitario desempeñamos pues este papel con todo el gusto del mundo y de una manera, creo yo, muy natural, como una actividad más de nuestro quehacer universitario, y en realidad jamás se ha desempeñado o lo hemos desarrollado con ese objetivo, pero tener esta posibilidad de ser parte de esta expresión cultural tan importante y con tanta trascendencia, pues ha sido un verdadero privilegio. Son 5: andar, correr, tocar, pensar y no estorbar. Toda persona que estorbar es ignorante. La ignorancia consiste en no caer en las cosas. Sí, quien cae se levanta, Dios le da buenas Pascuas. Las Pascuas son 4: la de Navidad, la de Reyes, la de Flores y la de Pentecostés. ¡Ay, cómo exquisito! Manzaniste eres exquisito. Toda cosa exquisita es extraordinaria. La ordinaria no admira. La admiración nace de cosas altas. La cosa más alta del mundo. Yo recuerdo siempre, es decir, siempre estoy pensando en todo aquel movimiento escénico, en los maestros Ruelas, que tenía que organizar, aterrizar todo eso. El maestro Eugenio Trueba como primer narrador de los entremeses. El maestro Olivares fue nada menos primer rector y fue el primer Cervantes, que se caracterizó durante todo el tiempo que estuvo con salud. Él representó a Cervantes. Y entonces capta esta esencia de la cotidianeidad de los seres humanos, como es la gente que habla de manera compulsiva, o la gente que embauca y engaña a los otros, o las personas que tienen el deseo de adquirir una forma mejor de vida. Pues yo soy la única que permaneció durante, pues hasta que mi papá se retiró del teatro universitario, y estar con él en ese aspecto de su vida y en esa faceta y en esa experiencia, pues para mí era fabuloso, pues, ¿no? Era una oportunidad de conocer a mi papá en otro aspecto que de otra manera no me hubiera tocado, ¿no? ¿Qué te puedo decir de don Eugenio Trueba? Maestro, amigo, mentor, compañero, hermano, padre, para muchos de nosotros. Y ellos sembraron el orgullo que a través de estas generaciones nosotros hemos querido mantener. El licenciado Trueba, en cuanto muere el maestro Ruelas, es nombrado director del teatro universitario, tenía un grupo, nunca dejó la actividad cultural. Y él, digamos, fortalece este barco, que es el teatro universitario, fortalece esta actividad. Cuando él, por razones de salud, se retira, me nombran a mí en el año 2014, y yo me quedo con esa responsabilidad
y con esa confianza que él mismo me dio. Yo, señores míos, soy Montiel, el que trae el retablo de las maravillas. Han enviado a llamar los señores cofrades de los hospitales, porque no hay autor de comedias en ella y perecen los hospitales. Pero con mi ida se remediará todo. ¿Y qué quiere decir eso de retablo de las maravillas? Por las maravillosas cosas que en él se enseñan y muestran, viene a ser llamado el retablo de las maravillas. Ojalá que hubiera más grupos con esas intenciones y con ese deseo de seguir dando oportunidad de cultivar y de que la gente conozca sobre teatro, sobre danza, sobre música. Entonces, es un fenómeno que de verdad vale mucho la pena reconocer y agradecer, ¿no? A quienes en sus inicios insistieron y lucharon porque hubiera cultura en la ciudad y porque hubiera teatro. Sabemos que nosotros somos pasajeros y transitorios. El teatro universitario seguramente vivirá años y años y años y nosotros estamos en un momento en él, pero yo siento que esta marcha por todos los que hemos estado ahí, desde los directores fundadores, ¿verdad? Me refiero al maestro Enrique Ruelas, a don Eugenio Trueba Olivares, a todos aquellos grandes fundadores del teatro, y ahora también a nuestro director titular, el maestro Hugo Gamba, pues tratamos de llevar un mensaje de cultura y sobre todo de paz a las personas que asisten a las funciones. Así como su silueta se va perdiendo en el fondo de la calleja, su vida se fue perdiendo entre los pasos de la historia. Pero entonces, Cervantes nació a la segunda y verdadera, a la que se alumbra por siempre con la luz de la gloria universal. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de aliento sueñas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión que nadie ha podido romper todavía, por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón.